horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la musicalización y la dirección de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación general de la misma, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aerorradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com y nos pueden ver Urbi et Orbi cualquier día de la semana y cualquier hora del día por todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook y también la red Seno. Luego sintonizar Urbi et Orbi, como dije anteriormente, cualquier día de la semana y a cualquier hora del día a través de nuestro canal en YouTube, Enfoque en los Medios TV Web, y a través también de la red BK, Enfoque en los Medios Podcast. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia Urbi et Orbi, estamos aquí para orientar a nuestros oyentes y telespectadores en la correcta interpretación de las matrices de opinión sobre los temas de actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. En los conflictos de sexta generación son los medios de comunicación y ahora las redes sociales la primera línea de contacto, la primera línea de batalla donde tenemos que librar estos conflictos en esto que se llama la confrontación de Tucídides, donde hay algo que no termina de morir y hay algo que no termina de nacer. En el interín, pues los pueblos sufrimos muchos procesos de cambio, de transformación que debemos saber afrontar en beneficio de nuestros ciudadanos. Hoy nos acompaña para hacer el análisis de la materia nacional e internacional nuestro amigo Juan Martorano Castillo, que ya un colaborador consuetudinario, todavía no está en nómina, lo va a estar próximamente, y con el cual vamos a compartir estos minutos, esta hora y media para los efectos de podcast y 2 horas para los efectos radio, en el análisis de esta problemática, de este maltrato, de esta afrenta a la dignidad nacional, como es lo que le está ocurriendo a nuestros connacionales en los Estados Unidos, a los migrantes venezolanos. Bueno, esta y otras materias lo vamos a tocar. Les cedo los micrófonos por unos segundos para que salude a nuestra audiencia. Gracias, Pedro, y bueno, gracias a todos los usuarios y usuarias de Enfoque en los Medios, tanto en el podcast como en radio. Y bueno, en estos segundos yo lo que quiero aprovechar que estamos en un invento un poco extraño. Un experimento tecnológico. Sí, porque estamos saliendo a través de mi cuenta de Instagram en un live por @JuanMartorano, y aprovecho desde acá para saludar a mi querida Alida Freites en Petare, que está pegada al live que está a través del Instagram @JuanMartorano. Y bueno, evidentemente ya adelantaba los temas. Así que los que estén también a través de la cuenta de Instagram Juan Martorano, no se despeguen, que vamos a estar hablando sobre estos interesantísimos temas. Bueno, abrimos como siempre, Juan, con la temática de las noticias de actualidad, y así el presidente Nicolás Maduro compartió en una reciente publicación de Telegram una emotiva reflexión sobre la fortaleza del pueblo venezolano. Destacó la gigantesca demostración de dignidad y pureza que caracteriza a su nación. Maduro reafirmó su compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance y más allá para garantizar el regreso seguro de los jóvenes trabajadores y honestos a su hogar, juntos a sus familias. Además, se comprometió a defender los derechos humanos de los migrantes venezolanos, enviando un mensaje de amor y apoyo incondicional al pueblo.
Además, más adelante, el presidente Maduro señaló: un hermoso encuentro con nuestros ganaderos, ganaderas y trabajadores del campo, quienes acompañé en la inauguración de la 48ª Feria Internacional del Cebú y sus cruces. Continuamos impulsando la pujante y creciente experiencia ganadera de Venezuela. El motor agroalimentario está activado. Estas son las noticias en positiva que también tenemos que dar a conocer, porque nacional e internacionalmente debemos señalar que nuestro país está saliendo adelante. A pesar de los ataques, a pesar de todos los problemas, seguimos desarrollándonos en paz y dándole al pueblo venezolano la dignidad que merece. Más adelante, el canciller Iván Gil señaló: en nombre del presidente Nicolás Maduro expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación Americana de Juristas, AAJ, por su firme rechazo a las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos en Estados Unidos, perpetrados por autoridades de los Estados Unidos y El Salvador, en complicidad con la ultraderecha local mediante una legislación que busca justificar la criminalización, el secuestro y la tortura de migrantes. El gobierno bolivariano no dejará de trabajar hasta tener a cada migrante en lugar seguro de vuelta a la patria. Así será. Vamos ahora a leer. Bueno, es importante también señalar, Juan, y quizás tengamos tiempo de tocarlo en el programa, la justa reclamación de los jubilados argentinos que volvieron a las calles este miércoles 19 de marzo junto a los hinchas, sindicatos y activistas en contra del ajuste del gobierno, de este criminal, de este demente que mala hora el pueblo argentino eligió al señor Milei. Bueno, apoyamos la lucha del pueblo argentino por sus justas reivindicaciones. Y además también vamos a rendirle en el programa de radio un pequeño homenaje, también en el podcast, a uno de los científicos más grandes que hemos tenido en la historia, Humberto Fernández Morán, zuliano de pura cepa y orgullo de nuestro pueblo. Se cumplen 26 años de su siembra, por tanto se le trasladaron sus restos al Panteón Nacional, un patriota que abrazó la doctrina y la fe de Bolívar hasta llevarla por todos los caminos que le tocó vivir. Hoy invocamos y reivindicamos su obra, ejemplo de pulcritud, honestidad, inteligencia, capacidad metódica, un ícono para que nuestro semillero se enamore de la ciencia, del conocimiento y la creación, señaló nuestro primer mandatario en el homenaje que le rindió en el Panteón Nacional. Nosotros, desde este equipo de Enfoque en los Medios, nos felicitamos como sempiternos propulsores de que las cenizas de nuestro insigne científico llegaran al Panteón Nacional, porque es un signo de darle vida a su obra en la universidad que lleva su nombre. Ahora hay que impulsar esa obra en esa universidad que el presidente Nicolás Maduro en buena hora ha decidido activar allá en los Altos de Pipe, donde está el IBIC, para alcanzar el más alto nivel de evolución de nuestra ciencia que nos debe hacer libres de odiosas dependencias. Honor y gloria al doctor Humberto Fernández Morán. Bueno, vamos a leer para finalizar este inicio del programa nuestras líneas editoriales que son breves hoy, breves pero contundentes. Es el momento de la unidad y de la acción. Hemos visto en las últimas horas con indignación, pero no con sorpresa, lo que el criminal Imperio del Norte y sus asquerosos cipayos de El Salvador le están haciendo a un grupo numeroso de compatriotas venezolanos. Y decimos que no con sorpresa, porque ya en su discurso inaugural del 20 de enero, el energúmeno que ejerce la presidencia de los Estados Unidos ya había vislumbrado por dónde venía el argumento falsario contra nuestros migrantes al mencionar al inexistente Tren de Aragua. Inexistente porque en su momento el Estado venezolano se encargó de desmantelar y neutralizar a estas células criminales que, por cierto, fueron creadas y fortalecidas por el oposicionismo necrofílico cuando pensó que con estos GEDO, grupos organizados de delincuencia organizada, podían crear la fuerza militar de ocupación que no pudieron crear con militares activos que no se han prestado ni se prestarán para actos de tan alta traición a nuestro pueblo. Por eso crearon esos falsos héroes como la figura del Wilex y de los Pérez y pare de contar, con lo que pretendía apoyar acciones de invasión como la Operación Gedeón, que estaba apoyada desde Colombia por los gobiernos enemigos que en aquel momento gobernaban a la hermana nación. Una vez que fracasaron en ese intento de llevarnos a una guerra civil, propiciaron la salida de algunos delincuentes protegidos por ellos hacia países que les sirvieran de refugio y así poder crear los constructos mediáticos de los llamados trenes de Aragua, del Llano, etc. La verdad que los únicos trenes que existen en este momento son los trenes de la Sayona, del Guaidó, de los ladrones de Cisgo, el tren de los ladrones de nuestro oro en Inglaterra, el tren de los que bloquearon nuestras cuentas en el exterior y que no nos permiten comprar los recursos que se requieren para nuestros hospitales, sistemas eléctricos, refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos trenes criminales que le han hecho y le siguen haciendo daño a nuestra patria.
pero con la resistencia revolucionaria que nuestro pueblo consciente ha demostrado, los hemos derrotado y los seguiremos aplastando con la certeza de que esta es la vía correcta para defender los 3 elementos que nos permiten vivir con dignidad nacional: nuestra independencia, la soberanía y la autodeterminación. Mientras nuestro gobierno toma las acciones para repatriar de forma digna a todos nuestros nacionales, exigimos como una voz más del clamor nacional el máximo castigo a todos aquellos que han manifestado regocijo, apoyo o han pedido al asesino gobierno del norte que tomara las sádicas acciones contra nuestros migrantes, que lo único que fueron a buscar erróneamente, a nuestro entender, al norte, fue esa falsa idea, ese falso sueño americano. Justicia ya y máximo castigo a estos miserables serviles que lo único que saben hacer es daño, más nada que daño. A nuestro pueblo un llamado a la unidad nacional que ahora más que nunca se pone de manifiesto como la única conducta correcta para hacerle frente a esta nueva ofensiva del imperialismo contra nuestro derecho a vivir con dignidad. El Libertador nos dijo: unidad, unidad, o la anarquía nos devorará. Y nuestro comandante supremo Hugo Chávez en su última proclama nos hizo el llamado: unidad, lucha, batalla y victoria. Ese es el camino, porque ya estamos venciendo. Con estas líneas editoriales ponemos fin a la primera parte. Invitamos a las personas en Venezuela y quizás a los que viven en el exterior cuando se abran los consulados y embajadas a firmar, a recoger la recolección de firmas que se está haciendo en todas las plazas Bolívar de nuestro país en apoyo a nuestros connacionales que están siendo torturados y maltratados, violando toda la normativa internacional. Con esto llegamos al final de la primera sección de nuestro programa. Nace en Venezuela el movimiento de indignados contra el fascismo. Es evidente que esto es un evento de agresión a la migración latinoamericana, caribeña. No solo es agresión a Venezuela. La proclama firmada el sábado 14 de marzo es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. La proclama dice que serán capturados sin previo juicio, sin derecho a la defensa, niños de 14 años. Le da rienda suelta a cualquier autoridad policial para capturar niños venezolanos de 14 años, quitárselo a su familia, meterlo en un avión y mandarlo a un campo de concentración nazi en El Salvador. Es un tema que crea una gran indignación y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela, porque nuestros migrantes no son terroristas y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes trabajadores y nobles en los Estados Unidos. Esta primera gran marcha de un movimiento de indignados con familiares de todos los migrantes venezolanos. Nace en Venezuela el movimiento de indignados contra el fascismo. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales y luego ver, dentro de pocas horas, nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por nuestro canal del mismo nombre a través de YouTube y a través de la plataforma Beca. Como dije inicialmente en nuestro programa, tenemos hoy como invitado a Juan Martorano Castillo, abogado, defensor de derechos humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas. Por cierto, como defensor de derechos humanos, me pareció la persona más acertada para tocar el tema de hoy, porque es precisamente eso, es la defensa de los derechos humanos de unos venezolanos que, como dije en las líneas editoriales, su único delito es haber caído en la trampa ingenua de creer que se iban al sueño americano, eso que no existe, que es una gran farsa que ni siquiera existe para los norteamericanos, mucho menos para alguien que se quiera ir a vivir allá a los Estados Unidos. Bueno, a algunos les ha ido bien y tienen suerte, enhorabuena por ello, pero hay una realidad muy dura allá y es preferible que los venezolanos y cada latinoamericano se quede a luchar en su país. La lucha hay que librarla en nuestras naciones, no buscar un sueño inexistente.
Bueno, vamos a tocar precisamente este tema de la criminalización de los migrantes venezolanos con fines políticos. Y de acuerdo con un sondeo de Interlace, la agencia de estudio de opinión pública, un 89% de la población del país latinoamericano consultado rechaza que Washington invoque dicha ley para impulsar a sus connacionales y que sean apresados en El Salvador. El estudio señala que un 91% de las personas sondeadas opinan que el decreto de la administración de Donald Trump viola profundamente los derechos humanos. En tanto, un 84% considera que esta medida ha sido promovida y respaldada por la líder opositora María Corina Machado, conocida en los bajos fondos como La Sayona, ya que nosotros igualmente desde esta plataforma hacemos directa responsable de la seguridad y la integridad y de lo que le pasa a los venezolanos en El Salvador de ahora en adelante. Bueno, bienvenido a nuestro espacio, Juan. Nuevamente te damos la bienvenida. Bueno, y vamos a desarrollar este tema, pero sobre todo me gustaría hacer, como lo señalo aquí en la primera pregunta, analizar la estrategia de criminalización de la migración venezolana con fines desestabilizadores de la revolución. Porque es importante contextualizar históricamente cómo se llegó a este escenario donde el imperialismo fabrica el constructo argumental para inventar una causa que le permita accionar contra los países que no se someten a sus designios colonialistas de dominación. Se plantearía, de hecho, una intervención o golpe de Estado, y creo que es algo de eso lo que se está maquinando, usando este tema de los migrantes como un elemento, como una variable. Juan, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Evidentemente, cuando tú planteas ese interrogante, mi mente se ubica casualmente hace 7 años, en la que tuve en lo personal, permítame el honor de ser ponente en la Cancillería, en el Salón Antonio José de Sucre, una ponencia que se tituló en aquella oportunidad Derechos Humanos y Migración, de cómo a través de este elemento, estamos hablando del año 2018, se había contribuido a la Constitución para la legitimación de las intervenciones a los pueblos. Estamos hablando de un contexto que arranca en el caso venezolano en el año 2014, pero primero hacíamos algunas precisiones de algunas terminologías, porque en muchos casos con el tema de los migrantes se empleaba de que eran refugiados, lo cual en el derecho internacional recordemos que existe el Alto Comisionado de Refugiados de la ONU, el ACNUR, donde generalmente las personas que son refugiadas están huyendo de un conflicto étnico, político, cultural. No es el caso venezolano. Que no es el caso venezolano, y evidentemente cuando ellos llegan, por ejemplo, a los países vecinos, como en el caso que pasa aquí de Colombia, de Perú, estas personas que están refugiadas, el Estado receptor no está obligado, y de hecho no debe hacerlo, devolverlos a esos países. Hay otra figura como la del asilado político, donde una persona acude al territorio de otros estados porque realmente es perseguido por causa fundamentalmente de su ideología política. Y el migrante, que es una persona que se traslada de manera voluntaria, y que los motivos pueden ser diversos, pueden ser motivos de carácter familiar, de carácter político, de carácter económico. Como se ha explicado, yo no voy en eso a detenerme mucho, evidentemente el tema dentro de los planes desestabilizadores para destruir el Estado-Nación venezolano se indujo un proceso de migración fundamentalmente en 2 direcciones. Uno, evidentemente el pretexto era de carácter económico, pero ante la caída de los precios del petróleo en el año 2014, luego se dicta la ley supuestamente de derechos humanos para los guarimberos de aquella oportunidad, guarimberos entendido esto para los que no ven desde el exterior, terroristas, criminales. Terroristas urbanos. Exacto. Entonces después que viene el famoso decreto o la orden ejecutiva 13.692, donde Venezuela es declarada como una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Entonces fue un proceso inducido, pero que buscaba el objetivo también de dejar al país sin mano de obra calificada. Así es. Por una parte, el bono etario, el bono de personas jóvenes con capacidad de trabajo. Así es, o sea, por una parte dejarnos sin mano de obra calificada, y por otra dotarse de ellos, si lo aplicamos desde las categorías capitalistas, de mano de obra barata, la cual ellos pudieran explotar y hacer lo que literalmente les diera la gana. Además del tema de la agresión a través del bloqueo y las agresiones económicas, así es, lo que ellos iban a buscar.
Ese proceso se fue revirtiendo a partir de ese año 2018 con el plan Vuelta a la Patria, que como lo recordaba el capitán Diosdado Cabello, que algunos lo llamamos el capitán Furrial y lo saludamos desde acá, evidentemente ahí fuimos desmontando con las cifras de aquel entonces, de que ellos hablaban de 3 millones de migrantes venezolanos, y la cifra que nosotros dábamos, apoyados por el Departamento de Relaciones Consulares de nuestra Cancillería, desmontaba totalmente esa cifra. Sí, absurda. En el peor de los casos eran como unos 800,000 en aquel entonces. Eso es correcto. Y en este caso, más de 1.200.000, casi la mitad, ya ha vuelto al país. Uh-huh. Pero evidentemente en este contexto, porque obviamente en los próximos segmentos lo iremos explicando, no solamente es el tema lamentable que ha ocurrido con 238 ciudadanos venezolanos que han sido trasladados al CECOT. Es importante explicar brevemente qué es el CECOT, que es el Centro de Confinamiento de Terroristas. Por eso es que se dice que es un campo de concentración. Es un campo de concentración. Entonces, ese proceso, aunado también a otros frentes, porque Trump no solo ha abierto varios frentes a nivel internacional. Por cierto, que en el momento que estamos haciendo este podcast, se están cumpliendo 60 días de la llegada por segunda ocasión de Donald Trump a la Casa Blanca, sino que tenemos el tema de la Guayana Esequiba, está el tema otra vez el novelón de la Chevron, en donde nosotros incluso lo aclaramos en programa anterior, que no es que Chevron se va, realmente la OFAC lo que dictó fue unas restricciones, pero ya Trump está nuevamente diciendo que bueno, va a dar unas nuevas licencias a Chevron para que explote el petróleo venezolano, pero está también este tema de los migrantes, porque ellos pretendieron presentar esta situación de la migración venezolana como un problema de interés regional para aplicarnos la teoría de la necesidad de proteger. Sí, el R2P. Entonces, para después en otro segmento explicar con más claridad, pero el resumen es que, y ahí lo que queremos reivindicar al presidente Maduro no es para que tengamos pánico ni temor, pero el presidente Maduro, Diosdado y el alto mando político y militar de la revolución nos decía que debíamos mantener la guardia en alto. Siempre. Teniendo un país internamente en paz y en tranquilidad, Donald Trump, y eso lo explicaremos más adelante, está buscando el casus belli para legitimar una intervención directa para venir a robar las riquezas de Venezuela. Eso es lo que está en estos momentos en juego con este tema, en este momento mediáticamente el tema de la migración, pero está también con el tema de la licencia Chevron y por lo menos con el tema de la Guayana Esequiba. Bueno, con una muestra de la inhumanidad del actual gobierno de los Estados Unidos, voy a leer una noticia que nos viene a través del canal aliado RT Novosti de Rusia. Travesía del terror. Una niña con cáncer iba al hospital en Estados Unidos y terminó deportada a México. Una familia denunció que fue deportada a México tras ser detenida en un puesto de control de inmigración al sur del estado de Texas, Estados Unidos, cuando se dirigía a un chequeo médico, puesto que una menor de 10 años, parte del grupo familiar, se recupera de una cirugía tras ser diagnosticada con cáncer cerebral. Ve hasta qué punto llega el inhumanismo de esta gente, de este señor que desgobierna. Yo digo que desgobierna a Estados Unidos, que no va a tener ningún éxito. Pues yo lo vaticino en este momento como analista. Trump va a ser un gran fracaso, no solamente para el mundo, sino para el propio pueblo de los Estados Unidos. Recuerden esas palabras, y lo que les gusta anotar las cosas, anoten la fecha de este programa, es el programa 688 en la serie, de esto que les estoy diciendo. En tiempos de agresiones, nos unimos con fuerza y alzamos nuestra voz. La dignidad del pueblo venezolano no tiene límites ni se doblega ante la adversidad. Llevamos en el pecho la bandera de los invencibles. Por cada intento de someternos, millones de voluntades se levantan. Emprender, trabajar y reinventarnos no es un crimen. Detrás de cada decreto xenófobo hay padres, mujeres y niños injustamente criminalizados. Los hijos de la patria venezolana se respetan. Rechazamos la deshumanización contra nuestro pueblo. No toleraremos el irrespeto o cualquier acto que atente contra nuestra integridad como nación, venga de fuerzas externas o de colaboradores internos. Frente al odio y los prejuicios, respondamos con dignidad. Hermanos venezolanos dentro y fuera de la patria, estamos unidos en una gran nación. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web en las próximas horas y a través también de la plataforma de BK Enfoque en los Medios Podcast. Bueno, tenemos como invitado hoy a nuestro gran amigo Juan Martorano Castillo, con quien siempre debatimos los temas candentes de la actualidad nacional e internacional. Hoy estamos discutiendo un tema que nos preocupa mucho, que nos duele mucho, como es el trato inhumano que le han dado nuestros connacionales venezolanos. Todo esto dentro de mi manera de ver, un aspecto que no podemos olvidar del manejo mediático que Estados Unidos quiere hacer. Como estábamos recibiendo nuestros migrantes de manera digna, de manera decente, como ciudadanos venezolanos, que no tenían ninguna culpa de haberse ido para Estados Unidos. Entonces había que hacer una puesta en escena, una puesta donde los venezolanos fueran humillados, donde fueran denigrados, donde fueran golpeados, donde fueran maltratados, porque eso nunca lo iban a obtener en Venezuela. Recuérdense que la Sayón, ese ser miserable, ese ser bajo, dijo que si ella llegaba a ser algún día gobierno en Venezuela, iba a recibir a los que enviara a Estados Unidos como delincuentes, como lo de su punto de vista lo que son. Entonces eso había que materializarlo en una puesta en escena. Y lo que vimos en El Salvador fue, además de todo el constructo mal llamado jurídico, porque no tiene base jurídica, pero además de eso era una puesta en escena para humillar a la nacionalidad venezolana. Tomémoslo de esa manera y veámoslo con la indignación con que debemos tocarlo. Bueno, Juan, continúa el análisis en este aspecto, porque yo tenía además una pregunta, ¿no? Que es el conocimiento del orden jurídico internacional, que me gustaría tocarlo aquí, porque es una ruptura total. Se llevó por delante este señor Trump todo el estamento jurídico, tanto del orden interno norteamericano, ojo con esto, como del orden jurídico internacional. Pero tú eres el jurista, tú eres el que tiene que emitir la opinión. Bueno, un saludo también. Hemos estado haciendo unos inventos en medio del programa. Experimentos tecnológicos. Tanto en la cuenta de Instagram, @Juan Martorano, salimos un rato, solo que confieso, se me había cansado el brazo y ahora por TikTok. Tienes que traer tu pedestal en la próxima. En la próxima traemos un pedestal para salir en vía streaming también de manera directa. Bueno, ahí por lo menos han entrado en este ratico 4 personas y les enviamos saludos. Bueno, lo que tú hablabas del tema de la violación del derecho internacional y el derecho interno estadounidense. Fíjate que en el segmento anterior tú leías cómo deportan a una niña, no, creo que menor de 10 años. Sí, correcto. Bueno, eso abiertamente se lleva por delante un instrumento de carácter internacional. Eso lo conoce al pelo mi buena amiga Nayari Mendi, a quien saludo desde acá, que es la Convención del Niño, Niña y el Adolescente. Fíjate que desde el año 2016 se empezó a tratar de regular el tema de la migración. En esa exposición que en esa oportunidad hicimos en la Cancillería, hablábamos, por ejemplo, el problema casualmente de un país que ha sido invisibilizado, como el caso de Siria, que estaba en esa situación, en un problema también de migración muy similar al de Venezuela, donde nada más en Hungría, por ejemplo, entraron 3.241 personas en un solo día y ellos trataban de limitar esos ingresos. Pero sobre todo al niño kurdo Aran Kurdi, que ese caso como que se olvidó cuando su cadáver apareció en las playas de Turquía. Sí, que eso le dio la vuelta al mundo, esa foto que impresionante, el niño boca abajo, sí, muerto el cadáver en la playa. Yo traje a colación ese caso antes de caer en el caso venezolano, porque fue una imagen impactante y que motivó a que Naciones Unidas, por lo menos tratando de justificar el sueldo, tratara de dictar, aunque unas normas muy genéricas, muy generales, una normativa de cara a regular el tema de la migración. Y ahí es donde surge lo que llaman el denominado Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Porque ¿qué es lo que sucede cuando la migración no es de manera ordenada, no es de manera segura, ni es de manera regular? Bueno, en Venezuela lo vivimos en el peor momento, años 2014, 2015, 2016, 2017, cuando muchos se iban por las trochas y bueno, lo que se ha venido denunciando a través de los coyotes, a través de la selva del Darién, lo que llaman un delito de trata de personas. Así es, correcto. Eso con el tren de los coyotes, que se me olvidó mencionarlo en las líneas editoriales, el famoso tren de los coyotes,
de estos delincuentes de la oposición venezolana. Entonces, cuando se da esta situación, porque ¿cuál era el expediente? Y varias veces lo escribíamos y lo repetíamos, que el caso de Nicolás Maduro fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad. Eso tiene que ver con ese tema de los coyotes, con el tema de violación de derechos humanos, de condiciones de traslado inseguras. Correcto. Para aplicarle a Maduro el expediente de Milosevic. Lo que muy poca gente sabe es que Milosevic era abogado y Milosevic ganó el caso en la Corte Penal Internacional. Se defendió, él no quiso abogado, él dijo, yo voy a asumir mi propia defensa. Y ganó el caso. Y como no hallaban cómo soltarlo, al final lo asesinaron. Pero esa era la jugada, y es la jugada que tratan. En esta oportunidad, con el caso del SECOT, como se ha denominado, más que el tema de engrosar el dossier o el expediente de derechos humanos, es un tema de desmoralizar al venezolano, pero también es de incentivar crímenes de odio, de que un venezolano, y por eso se dicta la alerta de no viajar a los Estados Unidos, de que solo hecho de ser ciudadano venezolano sea motivo de una agresión. Y por esos crímenes de odio fue que la ONU juzgó a los Tutsi y a los Hutus en el tema del genocidio de Ruanda. Es correcto, que el director de una radio fue condenado, uno de los casos raros, ¿no?, en que un medio de comunicación es condenado por haber incitado a ese delito que costó centenares de miles de vidas en Ruanda. Entonces, ¿qué sucede? Entonces está ese pacto, está también una convención internacional de trabajadores migrantes, los cuales los Estados Unidos se lo ha violentado, y obviamente un documento que es el alma mater de todos los activistas de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece lo que llaman un debido proceso, que establece algo que la administración Trump se llevó por los cachos, la presunción de inocencia. El tema es, suponiendo, porque lo más probable, esta es una opinión o una elucubración que yo hago, lo más probable es que muchos de esos ciudadanos, el único delito que pudieron haber cometido era el haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? Si bien es cierto que hay este tratado, este pacto mundial para una migración segura, ordenada e irregular, sin embargo se le dejó a los estados que regularan ese tema de la migración, el ingreso y salida del país. Correcto. Por ejemplo, en el caso venezolano está en el artículo 50, que dice, puedes entrar, puedes salir sin más restricciones que las establecidas en la ley, que la ha explicado el capitán Diosdado Cabello al pelo. Por ejemplo, una persona que venga aquí al país a poner bombas y a volar estaciones eléctricas. Por supuesto que tiene que ser detenido y juzgado. Ese es el único límite. No deportado, juzgado en el país por esos delitos. Claro, pero en el caso, por ejemplo, como estamos diciendo, de que lo más probable es que estos ciudadanos venezolanos, 238 que fueron al SECOT, a ese centro de confinamiento de terroristas, los cuales pongamos que hayan cometido el delito de haber ingresado ilegalmente al país, la deportación tenía que haberse realizado, en este caso, al país de donde ellos vinieron, al país de origen, que era a Venezuela. Correcto. No haberlos trasladado a El Salvador. Pero correcto, como hemos dicho, y por eso en el segmento anterior yo mencioné otra serie de hechos, pero hay otro que me faltó mencionar dentro del catálogo de hechos, que están buscando establecer un cerco para legitimar una intervención de Venezuela. Hay un tema que no puede pasar por debajo de la mesa. Lo quiero decir hoy, al momento que estamos saliendo, 20 de marzo del año 2025. Correcto. Y es el tema de Citgo. ¿Por qué? Porque resulta que Citgo está en un proceso de subasta, en realidad es un robo, ¿no? Claro, descarado. Exacto, pero bajo la mámpara de eso se lo robó el tren de Citgo. Los delincuentes el tren de Voluntad Popular y de Juanito Alimaña. Pero fíjense, a finales de enero se dice que el Tribunal de Delaware, que es el que está llevando esa subasta, debe fijar un nuevo calendario para ese robo. Así hay que decirlo coloquialmente. Claro, exacto. Y ese robo, porque estas agresiones no van a cesar con lo del SECOT, seguramente esa legitimación del robo de Citgo pudiera ocurrir en el segundo semestre de este año 2025. Por eso fue que en el segmento anterior yo me permití señalar de que es un intento que busca Donald Trump ante la estabilidad política interna que hay en el país. El fracaso de la señora Sayona el tema no tiene, políticamente no tiene vida, su capacidad de convocatoria, nula. Y incluso sus planes terroristas, desde el punto de vista militar terrorista, ha sido derrotada
una y otra vez. Así es. Y diría mi mentor, que Dios lo tenga en la gloria, dice William Izarra, claro, la única carta que le quedaría al imperialismo, y por eso Trump lo asume, es una intervención directa. Yo culmino el comentario y seguramente para el segmento que viene lo profundizaremos. Lo que pasa es que en estos momentos en los Estados Unidos, ahí podemos entrar un poco en el tema interno de la legislación estadounidense, ellos han entrado en una fase muy peligrosa que llaman el gobierno, la presidencia del Ejecutivo Único, que ahorita explicamos un poco qué es, o de la presidencia imperial, que eso no solamente es peligroso para el mundo, sino también para los propios Estados Unidos. Bueno, con eso dejamos ese abreboca. Tengo una información con la que vamos a abrir el próximo negro sobre la declaración del magistrado conservador John Roberts, que le rebatió al presidente Trump la actitud asumida contra el juez que prohibió o canceló temporalmente la deportación de los venezolanos. Se lo vamos a dejar, ahí está la abreboca para el próximo segmento, porque esto pique y se extiende y se pone bueno. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de las redes sociales Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y también ver nuestro podcast en diferido por nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web por YouTube, y próximamente en 1 o 2 semanas estaremos también saliendo en vivo por Instagram o por TikTok al momento de elaborar el programa. Así que a nuestros telespectadores muy pendientes y a nuestros oyentes muy pendientes con ese salto tecnológico que estamos obligados a dar, porque la evolución de los medios de comunicación y de las redes sociales así nos los plantea. Es necesario dar la batalla comunicacional en todos los frentes y tenemos la disposición, los conocimientos y la disponibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a seguir ahondando en este tema, y dije en el segmento anterior que tenía una noticia para abrir este segmento en función de que debemos tocar también la problemática de la forma como el señor Trump lleva adelante su forma de gobierno, su estilo de gobierno, que tiene derecho a tener cualquier estilo de gobierno siempre y cuando no nos perjudique al resto del mundo. El magistrado conservador John Roberts, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se pronunció horas después de que Trump acusara al juez James Boasberg de lunático de la izquierda radical, imagínate esa calificación, y pidiera que fuera destituido. Durante más de 2 siglos, señala el magistrado, se ha establecido que el proceso de destitución, impeachment en inglés, no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito, aseguró Roberts en un comunicado. La deportación es a El Salvador una orden ejecutiva en litigio. Todo comenzó después que el presidente estadounidense invocara el sábado la ley de enemigos extranjeros de 1798. Repito la fecha, señores. Usted joven que me está escuchando, usted que me está viendo a través de nuestro podcast, de 1798, solo utilizada hasta ahora en tiempos de guerra, argumentando que Estados Unidos estaba sufriendo una invasión de la banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas, y no la va a presentar nunca porque no existe. Eso es un invento de los Estados Unidos y de los grupos terroristas venezolanos que intentan derrocar al gobierno. Bueno, me gustaría tu análisis sobre este interesante tema, porque ya que hiciste una introducción en el segmento anterior. Sí, bueno, me faltó también mencionar, esto es muy importante, que hubo una sentencia de un tribunal estadounidense donde estas deportaciones están paralizadas. Me había faltado ese detalle. Hubo esas sí son de verdad organizaciones no gubernamentales dentro de los Estados Unidos, que ante lo que llamaban la derogatoria del TPC y esta oleada de Donald Trump, ellos metieron una acción de carácter jurídico que suspendía este tipo de acciones arbitrarias de Donald Trump, y él también se llevó eso por delante. Porque decía, y ahorita en las redes o en el internet, a pesar de que a veces tú ves tanta mentira, tanto fake news, también se consigue material interesante.
ellos cuando hablan de la tesis de la presidencia imperial, que es lo que pretende Trump con Elon Musk y todo ese combo delincuencial, o el ejecutivo único, es porque ellos en su forma republicana, aunque muy vetusta, por eso cuando tú recuerdas esa ley del enemigo interno de 1798 que fue aplicado contra Francia y en las dos guerras mundiales y la cuarta oportunidad ha sido con nada más y nada menos contra Venezuela, sencillamente ellos hablaban o equiparaban el poder ejecutivo con el poder legislativo en Estados Unidos, los pesos y los contrapesos. Pero en esa presidencia imperial o en ese ejecutivo único, por eso es que algunos dicen, es un país, Estados Unidos es un país republicano, es un país demócrata, o el actual jefe de Estado y jefe de gobierno allá es una especie de monarca, que es lo que pretende erigirse Donald Trump. Pero esto es algo muy peligroso. Sí. Porque si bien estamos observando una sociedad en decadencia como los Estados Unidos, no nos olvidemos que ellos tienen una gran cantidad de arsenal nuclear que pone en riesgo a la especie humana, no solamente a los Estados Unidos, sino a la especie humana. Bueno, lo que les he estado diciendo, lo de aquello que salen algunos y que demócratas, hablar de los pesos y contrapesos, bueno, Trump y Elon Musk se lo están llevando por delante. Hay que tener incluso muchísimo cuidado porque Elon Musk, que es la mano que mece la cuna, el verdadero poder detrás del trono. Una de las cabezas visibles de ese poder. Claro, del Ministerio de la Eficiencia del gobierno estadounidense. Sí, ese es el cargo que él tiene. Sí, un cargo que le dieron ahí. Ha salido por allí a hablar de que lo quieren asesinar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Leí esa noticia esta mañana antes de venir al programa. Sí, porque a cuenta de ese supuesto magnicidio, bueno, a Trump el año pasado, en el marco de la campaña, hasta 3 atentados, los cuales yo decía, esto parece que son puestas en escena para justificar, bueno, en mi opinión son puestas en escena. Son expertos en eso, y ellos para poder justificar la invasión de 7 países, 6 árabes y 1 de origen persa en el Medio Oriente, ellos generaron la operación de falsa bandera del 11 de septiembre. El derribo de las Torres Gemelas. Con el derribo de las Torres Gemelas para justificar la invasión a Afganistán, a Somalia, a Libia, a Siria. El único magnicidio que realmente no fue un montaje fue el asesinato del presidente Kennedy, porque él sí se oponía en alguna medida al Estado profundo. Ahí sí la bala no lo rozó. Ahí sí la bala le voló la cabeza. Aunque por ahí dicen las malas lenguas que con esta desclasificación de Trump y que se determinó que el autor del asesinato de Kennedy, que fue el Tren de Aragua, hasta ese colmo llegaron a señalar. Chiste malo, por cierto. A indicar, no, pero alguien me lo pasó, de verdad. No, y entonces diga que fue el Tren de Aragua el que asesinó Originalmente quisieron acusar al gobierno de Cuba. De Cuba, sí. Quisieron implicarlo. Lo que pasa es que era imposible. El gobierno de Cuba se defendió muy bien, pero entonces que Lee Harvey Oswald había estado un tiempo en Cuba y se había recibido un entrenamiento en Cuba, lo cual es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que la CIA estuvo implicada en el asesinato de Kennedy, que los mayameros cubanos, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, sí estuvieron presentes en la escena del crimen y sí estuvieron involucrados. La inteligencia naval norteamericana tiene mucho que decir al respecto sobre la muerte del presidente Kennedy. Alguien me dijo, bueno, esto ahora sí lo escribí en la mañana y ahora lo podemos decir, porque esto es algo que yo le reflexionaba en una cena casualmente con el embajador Dagoberto Rodríguez Barrera la semana pasada, que fue día del periodista cubano por José Martí crea el periódico Patria en 1892, estaba en el diputado y comunicador Alberto Alvarado, porque alguien incluso llegó a decir, y fue probable, que parte de ese auge de esa estructura delincuencial, criminal, captada con claros objetivos políticos como el Tren de Aragua, seguramente surgió al calor de la gestión de un traidor del proceso revolucionario como lo es Tarek El Aissami. Correcto, sí. Pero yo quiero decir porque... Tengo un elemento ahí de opinión que refuerza esa tesis. Sí. Cuando termine lo voy a mencionar. Lo que yo quiero señalar es que ante esas situaciones, porque en la conversa con Pedro Ibáñez, con la amiga Verónica Chacón de BTV, en esa cena, yo decía, pero esto a pesar de que duele, porque hay que reconocer que duele, a la vez hay que verlo como algo positivo.
tanto para la gestión del presidente Maduro, el compañero Diosdado y del alto mando político y militar de la revolución, de que nuestro proceso ha tenido una capacidad de depurarse. Y el comentario viene, culmino con esto, porque la reciente operación Relámpago del Catatumbo, esto no era parte de los temas, pero permíteme un breve comentario. ¿Cómo no? Que en donde, bueno, este tema también del narcotráfico, de la infiltración paramilitar es importante. Se capturaron a 5 alcaldes en el estado Zulia, de los cuales 3 aparecían dentro de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero hago el comentario porque hay una página web que en su momento fue revolucionaria. Ellos publican artículos que yo escribo. Y bueno, yo no critico eso, pero ellos habían colocado un titular, a mi juicio tendencioso, que en ese momento eran 2 alcaldes del PSUV detenidos por narcotráfico, sin explicar los contextos. Correcto. Que en su momento algunos hemos hecho la observación de los criterios para evitar la infiltración de nuestras propias filas, y por eso, bueno, fueron 3 de los 5, 3 alcaldes del PSUV, 2 del Partido Nuevo Tiempo de Rosales, pero demuestra, yo le decía a esos compañeros, que el proceso auténticamente revolucionario que lidera Nicolás Maduro Moro y el alto mando político y militar, una dirección colectiva, ha demostrado la capacidad de autodepurarse. Eso es correcto. Si tuvimos el tupé, y creo que lo dijimos en anteriores programas, de ponerle los ganchos a un hombre como Tarek El Aizami, un hombre que se decía, bueno, ya más adelante a lo mejor se comprobará, que él era el hombre, la ficha de los gringos, porque dicen que no hay peor no lo dudo, que no hay peor cuña que la del propio palo, y nosotros le pusimos los ganchos y está bien preso por ladrón. Entonces, ¿qué quedará para aquellos que piensan, bueno, yo tengo el logo del PSUV y esto, podemos delinquir? No, este proceso ha demostrado que quien se coma la luz, caiga quien caiga, irá detenido. Para reforzar lo que tú estás diciendo sobre Tarek El Aizami, debemos recordar que cuando se presentó en el año 2011, entre mayo y junio del 2011, la rebelión de los Pranes, los que tienen buena memoria deben recordar, donde se produjo una serie de motines en las cárceles de Tocorón y en otras cárceles. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ¿quién era? Tarek El Aizami. Y yo siempre sostuve, y hay muchos me criticaron internamente, que me parecía muy extraña la conducta que había tenido el sujeto, de que no tuvo la capacidad de impedir que se presentara esa situación, y ahora, a la luz de todo lo que se ha descubierto después de su corrupción y seguramente su entendimiento por debajo de cuerda con los gringos, yo no tengo la menor duda que esa rebelión de los Pranes se produjo con la anuencia, con el conocimiento y con el apoyo de él cuando era ministro de Relaciones Interiores y Justicia y Paz. La dejo ahí, de eso ahí para el análisis. Bueno, hoy en reunión de la Gran Misión Vuelta a la Patria, creada por el presidente Nicolás Maduro para proteger, asistir, defender a nuestros migrantes de políticas xenófobas, de discriminación, y ante esta situación bochornosa e ilegal, donde el gobierno de los Estados Unidos ha enviado a nuestros migrantes sin expediente administrativo, sin expediente judicial, sin que medie ningún tipo de proceso, han sido enviados a un tercer país, a El Salvador, donde han sido detenidos ilegalmente en una especie de campo de concentración, en un centro ilegal, donde nosotros exigimos al gobierno de El Salvador que respete los derechos de nuestros migrantes, que se nos suministre información de manera inmediata, pero lo más importante, que los libere y nos envíe de regreso. Bueno, se ha creado el Comité de Familiares y Víctimas de los Migrantes Secuestrados en El Salvador para ejercer su defensa. Y allí ya se ha establecido las coordinaciones con importantes bufetes en materia de derechos humanos y de derecho penal. Llamamos a todos los familiares, a todos sus amigos, a las víctimas directamente, a que contacten en esta organización del Comité de Defensa de los familiares de los secuestrados en El Salvador para ejercer la defensa inmediata. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución.
recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales y luego ver nuestro podcast en diferido a través de nuestro canal en YouTube, Enfoque en los Medios TV. En los micrófonos, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112, y como invitado muy especial hoy, nuestro amigo, el abogado Juan Martorano Castillo, defensor de los derechos humanos, con quien estamos tocando este tema tan álgido, tan importante para nosotros, porque nos toca muy directamente, como es el maltrato, y sensible. Claro, toca nuestra sensibilidad, porque son ciudadanos venezolanos que están siendo injustamente tratados y maltratados en un país hostil, en un país dirigido por otro loco de carretera, además de corrupto, como es el señor Nayib Bukele. Bueno, continuando el desarrollo de esta temática, por cierto, tú me habías sugerido en una conversación que tuvimos ayer que era importante tocar el informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, ya que nuestro representante permanente ante la ONU, Alexander Yanes, rechazó el informe emitido por la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en el país. Asimismo afirmó que él mismo es alentado por gobiernos extranjeros cuya finalidad es derrocar la revolución bolivariana. Es importante salir al paso de esta maniobra desestabilizadora que pretenden de forma recurrente fabricar una causa que permita seguir agrediendo a nuestro pueblo con más privaciones mediante las medidas coercitivas unilaterales, porque a la final a lo mejor ellos saben que con eso no derrocan al gobierno, pero sí justifican la aplicación de más sanciones y de más medidas coercitivas que nosotros llamamos agresiones y hacen daño. Y hacen daño. Bueno, me gustaría el desarrollo de este tema. No solamente eso, sino que tú hablaste de un personaje y yo decía ayer, fíjate cómo la cosa surgió a pesar de los temas propuestos, ¿no? Que no hay nada peor dentro de un proceso revolucionario que los renegados. Así es. Porque a veces los renegados son hasta peores que, y yo lo decía en otro espacio como el día de ayer, porque pareciera que yo le iba a tirar una florecita a la Sayona, pero esa sí es verdad que ella tiene conciencia de su clase. Claro, sí. Está muy clara en esa parte, ¿no? Hay otros que no. Entonces, fíjate que nosotros nombramos y ofrecemos disculpas a la audiencia si nombrara a ese personaje traidor, se hieren susceptibilidades, pero es que también los procesos revolucionarios deben de tener capacidad de depuración. Fíjense lo del Salvador. Sería interesante, más allá de la emotividad, que es válido, la molestia contra el señor Bukele, Nayib Bukele, el fascista, pero es interesante que se revise la historia de él, porque él comenzó en sus inicios de la política con nada más y nada menos el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Eso es correcto. De la izquierda. Que viene de la izquierda. Es un llamado de atención porque hay muchos movimientos de izquierda, inclusive históricos, que han desviado el camino, y de esas desviaciones surgen estos monstruos como Bukele. O que relajan de manera extrema los criterios de aceptación de la militancia y mira a quién te... Por eso que yo incluso en un esfuerzo de combatir la guerra cognitiva que nos borra la memoria, rendía tributo a ese gran líder como lo fue Shafiq Handal. Correcto. Que, si no, que incluso yo creo que así como a Chávez, yo creo que a él lo mataron. Porque si bien el Frente Farabundo tuvo dos gobiernos, por cierto, otros nefastos personajes de que tuvo el Frente y ese sí, cuando fueron gobierno fue Mauricio Funes, lamentablemente falleció, creo que final del año pasado, y otro que sí fue un gran dirigente, pero creo que había culminado su periodo, que fue Salvador Sánchez Serén. Salvador Sánchez Serén, pero después cayeron en las manos del renegado de Bukele, y bueno, ahí miren cómo está. Un proceso de degeneración increíble el que ha sufrido El Salvador. Ahí sí nos dicen que El Salvador tiene un déficit de democracia, ahí sí no dicen nada, quedan calladitos. Bueno, lo del informe, porque fíjate, se da el tema. Por eso es que a veces yo soy muy quisquilloso, porque no es que el tema de nuestros hermanos secuestrados, 238 hermanos secuestrados en El Salvador, no sea importante. Claro. Pero nosotros no podemos perder de vista, porque fíjate la situación que se da, la respuesta en lo diplomático, en lo de la firma, en las acciones legales que el gobierno está haciendo, o no el gobierno nada más, el Estado venezolano, porque quien está también llevando las acciones y la ejecución es el compañero Jorge Rodríguez, a quien apoyamos desde acá y nos ponemos a la orden en lo que tengamos que ayudar para ese proceso y para rescatar a nuestro hermano, que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fulana comisión independiente, disculpen que me ría, independiente de determinación de hechos,
como barajita repetida salió a hablar de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Esto es algo muy peligroso porque eso me hizo recordar, y esto muy poca gente no lo sabe. Yo quiero con esto reivindicar a la colega abogada, además de que es una muy bella mujer, es poetisa además, Ana Cristina Bracho, la doctora Ana Cristina Bracho. Buen artículo tiene ella en Misión Verdad, de hecho lo traje para este programa, pero es bastante extenso, entonces sí, para leerlo, pero es excelente, recomiendo su artículo. Yo la conozco. Bueno, Ana Cristina, ella me dio clase en el diplomado sobre las medidas coercitivas, porque incluso el tema coercitivo, y los que somos abogados, ella decía, está incluso en el debate dentro de lo internacional, porque la coerción, aunque uno pudiera no estar de acuerdo, puede ser legal y legítima. La coacción no. La coacción no es correcto, sí. Me explico, porque esto muy poca gente lo sabe. Cuando aquí se dio la batalla de los puentes, y esto en lo personal lo recuerdo porque mientras yo estaba con una computadora monitoreándolo o en el televisor, yo andaba con la vía streaming. Ese mismo día la gente no lo visualiza, porque estaba pendiente del combate en la frontera con Táchira. Correcto. Que se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, porque la idea era, mientras se daba esa batalla, que ellos ingresaran esa y que ayuda humanitaria, aprobar, que eso sí es legal, una resolución en las Naciones Unidas, que era lo que impulsaba los Estados Unidos, para legitimar la invasión a Venezuela en el correcto. 2019. Eso no se dio porque además del extraordinario discurso y la batalla que también dio allí el entonces canciller Jorge Arriaza, aquí hay que recordar a un gran diplomático ruso, Vasily Nemencia, quien ejerciendo el derecho de veto, vetó la resolución que venía para aplicarnos lo mismo de Libia. Correcto. Entonces, cuando se van esos mecanismos de que, bueno, en Venezuela, porque ahí no hablaron del Tren de Aragua, que sí lo hablaba Trump, sino de las violaciones de derechos humanos, es para legitimar la intervención. Por eso la respuesta de Yanes ahí en Ginebra, que eso es allá en Europa, correcto, pero que es parte de la ONU, contundente y clara, nosotros la aplaudimos, pero eso es lo que nos advierte de las cosas que vienen. Por eso no es que sentamos pánico. Por eso la convocatoria a la unidad nacional. Así es, fundamental. Mira, nosotros aquí en este programa le respondimos al señor Bernabé Gutiérrez con el tema de la reforma, que solamente debo acotar que este tema de la movilidad humana, así como ha sido en Ecuador, en Bolivia, sería un tema interesante a debatir y a incluir dentro de la próxima reforma constitucional. Es correcto, creo que ese tema lo debemos tocar en el último segmento, que es sobre la necesidad de aplicar los recursos jurídicos de que disponemos ya de una vez por todas para hacerle frente a esta gente que pide que se sancione el país, que se metan presos a los venezolanos, que se maltrate y se le viole, y no hay sanción. Tenemos un conjunto de leyes que hemos aplicado, que se han aprobado recientemente. Entonces eso lo vamos a dejar para el último. Bueno, porque era lo que quería comentar, pero lo dejamos para el segmento, la posición de Bernabé Gutiérrez. Que la respaldamos, él está haciendo una denuncia de que estamos frente a la posibilidad de un golpe de Estado. Bueno, que siempre la revolución bolivariana ha estado bajo esa amenaza. El 27 de julio pasado, el año pasado lo vivimos. Eso fue un intento de golpe de Estado. Ahora, él dijo algo que yo le tomo la palabra, porque ya que Trump sacó la ley del enemigo interno de 1798, él dijo, bueno, nosotros tenemos un decreto que tampoco fue derogado, que fue el decreto de guerra a muerte del año 1813 con Simón Bolívar. Y además tenemos una ley Libertador Simón Bolívar, aprobada el año pasado, donde se pueden juzgar a las personas por el delito de traición a la patria, como el caso de la señora Machado, el Siete Tragos Urrutia, Leopoldo López, etcétera, donde también se le pueden, aplicando la ley de extinción de dominio, dejarlos en la lona, que es lo que hay que hacerle, quitarle todas las propiedades que tengan en este país. Pero eso lo vamos a dejar ya, este es el abreboca, para el próximo segmento, porque ahorita viene Enfoque Euroasiático, donde quiero tocar un tema importante sobre los acontecimientos recientes en el frente de Ucrania, en la operación militar especial. Rechazamos en todas sus formas el bodrio político presentado hoy por una irrita misión cuya existencia se basa en los dólares de la USAID y la Unión Europea, en el obstinado y fracasado intento de cambiar el gobierno de Venezuela.
Al comparar la redacción de este informe con uno elaborado por la oposición fascista venezolana, notamos que ambos coinciden en estructura y contenido, lo que además de mediocridad evidencia que la imparcialidad brilla por su ausencia en las intenciones y propósitos de esta inválida misión. Esta misión elabora su propaganda basada en fuentes inventadas o políticamente motivadas, financiadas por la corrupción de USAID sin rigor científico y con alevosa premeditación para satisfacer un club de países que se dicen defensores de los derechos humanos. Países que cuando se trata de condenar sin cortapisas a Israel por el genocidio en Palestina, miran descaradamente a otro lado. Esta misión tiene asignado un presupuesto de $6.083.000. Eso es un gasto de $8.332 diarios por 24 meses. 85% es para gastos de un personal que jamás ha pisado, y óiganlo bien, jamás pisarán Venezuela. En lugar de perder el tiempo aquí, debería invertirse el presupuesto de la pseudomisión en vacunas para los niños de Gaza. Sería más noble y coherente con los derechos humanos. Pero no, Palestina y Haití, a los ojos de esta hipocresía con los derechos humanos de los países occidentales, resultan irrelevantes. En cambio, Venezuela, primera reserva de petróleo del planeta, debe ser, según ellos, presionada y controlada. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi, además de nuestras ondas hercianas en 102.3 FM, a través de todas las redes sociales, a través de la plataforma Seno y a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por nuestro canal en YouTube del mismo nombre, Enfoque en los Medios TV Web. Y escuchando el tema de Liet Gasmanov, Tirov Razia, Adelante Rusia, ya sabemos que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos la temática del mundo ruso, cultural, social y, por supuesto, políticamente en el marco de esta situación que se vive del año 2022 en la operación militar especial. Recientemente, bueno, ha habido unos encuentros entre el mandatario, encuentros telefónicos, entre el primer mandatario de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, a quien nosotros respetuosamente le recordamos que es un cabeza de estropajo, y el mayor líder del mundo en este momento, que realmente es un verdadero estadista, como el presidente Vladimir Putin. Bueno, en la reciente conversación telefónica se acordó un cese al fuego, pero parcial, una propuesta de buena voluntad del presidente Putin en el sentido de suspender las acciones militares sobre instalaciones energéticas, vale decir, generadoras de electricidad, gasoductos, oleoductos, plantas eléctricas, etc. Ucrania no ha respondido positivamente a esta solicitud y bueno, según las últimas informaciones, ha seguido bombardeando las instalaciones energéticas rusas hasta donde le es posible llegar. Entonces, con motivo de esto, las declaraciones de la representante de la Cancillería rusa, María Zaharova, señaló que quien mostró o muestra una total falta de voluntad política para la paz y para resolver el conflicto por la vía diplomática. En realidad, abro comillas, el régimen de Zelensky, que ha perdido todo contacto con la realidad, mostró una total falta de voluntad política para la paz y para resolver el conflicto por medios diplomáticos, señaló la portavoz, comentando los ataques ucranianos contra instalaciones de la infraestructura energética rusa. En opinión de la diplomática, Zelensky sigue obsesionado con la idea fija de derrotar a Rusia, continúa utilizando métodos de terror contra instalaciones civiles y sin sentir misericordia alguna por los civiles que no están involucrados en el conflicto. Está absolutamente claro que se trata de otra provocación preparada por exprofeso por el régimen de Kiev, cuyo objetivo consiste en minar las iniciativas de paz, incluidas las propuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Zelensky
violó una vez más los acuerdos alcanzados, confirmando con eso su total incapacidad de negociar, subrayó. Sájarov añadió que Moscú espera que Washington tenga presente que la condición clave para prevenir la escalada del conflicto y trabajar hacia una solución a través de medios políticos y diplomáticos debe ser el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. En la noche del 19 de marzo, fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque con un dron contra las instalaciones ubicadas en la localidad de Kazakskaya, en la región de Krasnodar, lo que provocó una avería en un tanque de petróleo, un incendio que actualmente abarca un área de 3.750 metros cuadrados. Esto es importante, Juan, señalarlo, porque las propuestas de paz que hasta ahora han sugerido, incluyendo la del señor Trump, suelen tener un cierto dosis engañosa, porque un cese al fuego, sin impedir que Ucrania siga recibiendo asistencia militar, asistencia de inteligencia, armamento y entrenamiento a tropas y permitiendo que reclute más tropas, no es sino como cuando un boxeador está casi al borde del knockout, suena la campana, le da un tiempo extra para que se recupere y luego salga otra vez en mejores condiciones al combate. Eso Rusia evidentemente que no lo va a permitir. Y Trump está muy claro, el señor Putin está muy claro que esa estrategia no sirve porque ya en el año 2022 se intentó, le tendieron una trampa a Rusia, Rusia se retiró de la región de Kiev, muy cerca, llegó casi a las afueras de la capital de Ucrania y como un gesto de buena voluntad para un posible acuerdo, Rusia se retiró de esa zona, una zona que llaman Busha, y ahí fabricaron un falso positivo, así como lo que nos fabrican a nosotros, indicando que en la retirada de las tropas rusas habían cometido una masacre, que se llamó un falso positivo, una operación de bandera falsa, la masacre de Bucha, y se la atribuyeron a los rusos. Fue una trampa que le tendieron a la buena fe que tuvo Rusia en ese momento de hacer una retirada como un gesto de buena voluntad previo a un acuerdo. Llegó el señor Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, y le dijo a quien no se retírese de las conversaciones de paz, le vamos a dar todo el apoyo para que derrote a Rusia. Y ahí ha venido 2 años largos que le ha costado más de 500,000 de muertos a Ucrania y la destrucción de su infraestructura. Entonces, para cerrar, me gustaría un comentario de tu parte sobre ese tipo de trampa, eso que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro llama la diplomacia del engaño, de llevarnos a una mesa de negociación, mientras que por otro lado tienen otros planes. Sí, es el doble discurso y el doble rasero, ¿no? Evidentemente que es así. El mismo Putin, yo una vez tuve la oportunidad de ver un documental para poder entender el tema de la operación militar especial en Ucrania. Uh-huh. Y él mismo decía, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del pueblo ucraniano. Claro. Ellos vienen, él incluso dijo que nosotros somos como hermanos, es como la hermandad entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Correcto. Y él dice que incluso con dolor han tenido que ir a esta acción, pero es por salvaguardar a la gran patria rusa. Eso también tiene que ver con unos conceptos bien interesantes que dentro de la ciencia polemológica, la ciencia de la guerra, y eso gracias a un portal tan bueno como Misión Verdad. Excelente. Eso yo lo leí en un trabajo, por cierto, el Esequibo. Uh-huh. Ellos hablan de las zonas grises. Uh-huh. En el mundo, de acuerdo a ese trabajo, por lo menos a mi parecer, después de haber leído, hay 3 grandes zonas grises que no hay que perder de vista. Una, evidentemente, es Ucrania, esa es una. Bueno, le explico. La zona gris es que donde un territorio, en el caso Ucrania, en donde un Estado puede ejecutar acciones de guerra sin entrar formalmente en una guerra. Correcto. Entonces, Ucrania es uno, Taiwán es el otro, por el tema con China, la otra gran superpotencia, y en el caso nuestro, obviamente el territorio de la Guayana Esequibo. Que por eso fue que, sin profundizar en ese tema, lo hemos mencionado como un frente que está allí como una célula durmiente que pudieran ellos utilizar de cara al proceso de desestabilización que ellos pretenden. Bueno, acuérdate que una de las razones por las cuales se atacó a Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein es tendiéndole una trampa en Kuwait, que siempre fue un territorio irredento de Irak, porque era parte del territorio iraquí, que Inglaterra se lo arrebató para crear un estado artificial, un estado tapón llamado Kuwait, así como lo hizo con nuestra Guayana Esequiba. Fíjate que ellos repiten los esquemas. O incluso la misma Uruguay. Uruguay, correcto. Con la misma Uruguay que era, no en balde los argentinos muy con su humor, pero con mucha realidad.
ellos decían Uruguay como una provincia, es que Uruguay formaba parte de Argentina y también esa separación. Era la provincia oriental y por eso es que ellos conservan el nombre de República Oriental del Uruguay. Para los que no sepan qué significa oriental, es porque antiguamente era la provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que hoy conocemos como Argentina. La historia hay que estudiarla, señor. Si no se aprende la historia, se cometen los mismos errores y se repite como tragedia, como lo dijo Carlos Marx. Bueno, creo que con esto llegamos al final de esta reflexión tan importante que se deriva de este escenario que estamos presenciando en la región de Eurasia y donde evidentemente que estamos seguros que Rusia no va a caer en ninguna trampa que la lleve a una falsa situación de un falso sentido de un cese al fuego, sino que el cese al fuego debe estar fundamentado en garantía de que una situación como la que se ha vivido hasta ahora no se vuelva a repetir. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande latinoamericana. Venezuela está donde late el corazón de un venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, nos encontramos ya en nuestro segmento final de análisis y entrevistas. El socialismo contraataca en su programa Enfoque en los Medios por Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Como siempre digo en este segmento, me gusta dejar una reflexión, un análisis a todos los que han tenido a bien escuchar este programa, lo cual se lo agradecemos. Han tenido la paciencia y el interés de escuchar los temas y la forma como lo hemos enfocado. Como siempre digo, independientemente de nuestra posición política, de nuestra concepción ideológica, tenemos el deber y la responsabilidad de ser patriotas, nacionalistas y trabajar siempre en el bien común de los venezolanos. Ahora más que nunca está demostrado que, no, como dice nuestro presidente, no debemos esperar nada sino de nosotros mismos. No debemos esperar el bien de nadie, sino de nosotros mismos y procurar ayudarnos y defendernos entre los venezolanos para que no nos ocurra eso que le está ocurriendo a esos 300 casi compatriotas que están en este momento pues pasando esas penalidades allá en El Salvador. Aún aquellos que me estén escuchando que son opositores, yo le hago ese llamado a su conciencia. Somos nosotros los venezolanos los que tenemos que defender nuestros intereses. Nadie lo va a hacer por nosotros. Sino no, cuando puedan nos van a maltratar, nos van a humillar, nos van a vilipendiar, de manera que los venezolanos cerrados en una sola unidad en la defensa de nuestros intereses. Bueno, Juan, ya en el segmento final, bueno, hago más que una pregunta o una reflexión, si no es hora ya de aplicar los recursos jurídicos de que disponemos. Por ejemplo, las recientes declaraciones de la señora Machado, de Edmundo González y otros dirigentes de la extrema derecha, apátrida, que se regocija. Primero solicitaron que los venezolanos fueran deportados a un tercer país. El señor Edmundo, que ahora se retracta, como cobarde que es, se retracta de eso, él lo solicitó. Y luego se regocijaron. Ahora están recogiendo velas, ¿no? Están echando un poquito para atrás porque saben que eso los afectó políticamente en la apreciación del pueblo venezolano. Pero yo considero que si hemos elaborado la ley Libertador Simón Bolívar, tenemos el Código Penal que establece penas severas para la traición a la patria, si no es hora ya de considerar aplicar estos mecanismos de una vez por todas, dejar esa tolerancia que hemos tenido hacia esos sectores apátridas y además considerar, como lo señalé en otros programas, en la reforma constitucional, bueno, eso que yo adopté como bandera de este programa, que es la pérdida de nacionalidad por el delito de traición a la patria y aplicar o aumentar la pena, que en este momento es de 30 años, también para estos delitos graves y elevarlo a un número de años superior o acumulación de pena, como tú señalas. Me gustaría ya tu reflexión final para cerrar este programa. Bueno, gracias. Un programa en el que incluso hemos hecho algunos experimentos tecnológicos en donde parte del mismo hicimos algunas transmisiones tanto en Instagram como en TikTok. Y bueno, de cara a ir a un proceso de transmisión vía stream. Correcto. Bueno, sí, ciertamente ahí está el tema de la reforma constitucional, el cual, bueno,
uno en lo personal es quisquilloso porque uno sabe lo que implica una adecuación de la Constitución. Claro. Y yo en lo personal he sentido que más allá de algunos elementos muy generales, muy pocos somos los que hemos hecho propuestas concretas o hemos hablado del tema. Eso a mi juicio a veces no es muy bueno porque es como dejar todo a última hora. Claro. Allí hay que tener un pensamiento un poco más estratégico. Pero bueno, no cejaremos en el pregón, en lo que tú has señalado, de hacer esos llamados, entendiendo también que ya vienen las inscripciones de las candidaturas para las gobernaciones, Consejo Legislativo y para la Asamblea Nacional, que eso debe ser a final de este mes de marzo. Pero lo que yo sí quería ya para el cierre, porque después de haber hecho el diagnóstico, la advertencia, no podía cerrar con la nota positiva que ocurrió el día de hoy. Claro. Que fue la de 308 connacionales que regresaron de México. Maravillosa noticia que recibimos al principio del programa. El plan Vuelta a la Patria hoy, para el momento, jueves 20 de marzo, un día después del Día de San José, se le ha dado esa gran alegría a pesar de esas situaciones y esas dificultades que sin duda uno atraviesa, pero cuando uno observa estos grupos de connacionales, un agradecimiento obviamente a los Estados Unidos mexicanos, al gobierno de... Excelente el trabajo de Claudia Sheinbaum, que ha demostrado la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que es una digna heredera, no solo del legado de ANLO, de Andrés Manuel López Obrador, sino también de los aztecas. Así es, está rescatando la historia azteca. Sí, vaya que o sea, no solo por ser mexicana, sino además por ser mujer que le ha plantado cara al, ¿cómo es que tú le dices? Al pelo de estropajo. Cada cabeza de estropajo. Entonces, le ha hablado claro. Suave, pero claro. Así es, y eso es algo muy importante, entonces no podíamos cerrar de mi parte la intervención por el día de hoy sin destacar y tomar nota de esa extraordinaria noticia, y bueno, que el capitán Furrial y Anaí, todo ese equipo maravilloso ha hecho un extraordinario trabajo. Fíjate que hay, Juan, fíjate que venían 21 menores no acompañados, imagínate, menores y sus padres y sus representantes. Hablando solamente como mención. Increíble. Parte de la normativa que el cabeza estropado, ¿no es que se llevó por delante? Se llevó por delante la Convención del Niño. Bueno, eso lo pudiera hablar con mucho mayor propiedad que yo, aunque ella no es abogada, pero es muy buena manera el tema, Anaí Arizmendi. Ella pudiera echar esos cuentos, porque yo recomiendo escucarla a ella que maneja ese tema al pelo. Y ese trucos ni maña del día de mañana promete contar con el capitán Furrial y la diputada de Irapa. Sí, excelente. Bueno, si reiteramos ese llamado que se aplique la ley al fiscal general de la República, William Saab, bueno, que haga uso de las herramientas ya de inculpar ya de una vez por todas. Disculpa también que el fiscal general también anunció que todos aquellos familiares de personas que pasen por una situación similar a los 238 de Salvador, las puertas del Ministerio Público están abiertas para interponer la denuncia, porque ciertamente el Ministerio Público, como el titular de la acción penal, tiene direcciones de carácter internacional y como parte del Estado, por eso es que no hablo solo del gobierno, el Estado, para ejercer las acciones en lo diplomático, en lo político, la firma, pero también las acciones legales donde intervendrá el Ministerio Público para hacer justicia. Bueno, además, a lo largo del programa, quizá no lo dije al principio, ustedes vieron cómo coloqué un QR a lo largo de las diferentes presentaciones. Eso es del Comité de Familiares de las personas que están siendo en este momento sometidas a estos vejámenes en El Salvador. Es un comité de los refugiados. Bueno, también pueden intercambiar información en el mismo. En la página Patria también se abrió un link para hacer la denuncia de aquellas personas cuyos familiares hayan sido secuestrados, porque es un secuestro, y enviados a El Salvador. Entonces, en ese código QR que ustedes han visto a lo largo del programa, pues pueden hacer el link en sus teléfonos celulares y ahí pues hacer las denuncias, hacerle seguimiento a esta oprobiosa situación que yo sé que el Estado venezolano, nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, le va a conseguir solución para repatriar a esos venezolanos y de resarcirlos pues de este daño. Y el señor Trump tiene graves problemas a lo interno, él verá cómo le hace frente, porque tiene que haber una reacción dentro del pueblo de los Estados Unidos y una reacción a nivel mundial
porque no es posible que ahora en eso de que el mundo está basado en reglas, se lleven todo el estamento jurídico habido y por haber y no hay una reacción. El mundo tiene que reaccionar. Y creo, tengo el pálpito, Juan, que esto es como un punto de inflexión. Creo que a partir de este momento se van a producir profundos cambios en estos temas a nivel mundial, porque ya basta de estos atropellos y de estas agresiones. Bueno, Juan, te agradezco mucho tu participación. Espero contar contigo, como siempre, en otros programas donde toquemos todas estas temáticas. Bien, amables usuarias y usuarios, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios. La producción del mismo, su servidor, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección de la radio y en la musicalización, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestar y nuestro amigo salsoso Éter Valero, al frente de los controles Wilfredo Gómez, quien mantuvo la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Bueno, hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves, en la producción del mismo su servidor, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112, el cual les deseo una muy feliz semana y que nos pueden sintonizar Urbi et Orbi a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web cualquier día de la semana, cualquier hora del día en los 5 continentes y hasta en el espacio exterior si se puede. Bueno, los dejamos con nuestros lemas. Viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela nace siempre por nuestro nuevo estado Guayana Esequiba. Así es, vamos para las elecciones de nuestro gobernador y diputado en el estado Guayana Esequiba. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.